Ok, perfecto, chicos, muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Eh, Literal, pues digamos que es la última clase que vamos a tener, son los últimos temas que vamos a ver dentro de esta materia. El día jueves va a ser el examen con el que vamos a dar por concluido todo este temario. Sin embargo, el día de hoy, pues sí quiero ser muy puntual con los temas que vamos a ver, puesto que son temas que ustedes en algún momento, cuando ya estén laborando y estén trabajando, ya sea para la iniciativa privada o para el sector gubernamental, pues esto va a ser un tema muy importante para ustedes. Y más si se piensan dedicar a temas que tienen que ver con la auditoría. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de dos puntos muy importantes como auditores: los papeles de trabajo y el informe. Cuando nosotros hablamos de los papeles de trabajo, vamos a decir que estos son los registros que yo como auditor debo de conservar porque me van a amparar todos mis procedimientos que yo haya aplicado, todas las pruebas que yo haya realizado y toda la información que haya podido obtener para a todas las conclusiones a las que yo he llegado. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de mis papeles de trabajo van a ser todo ese soporte con el que yo como auditor voy a contar para decir por qué estoy llegando a esas conclusiones, por qué estoy emitiendo un informe limpio, un informe con salvedades o un informe sin expresar mi opinión. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros como contadores y como auditores siempre respaldemos todos nuestros papeles de trabajo. Ahora bien, los papeles de trabajo a mí como auditor me van a proporcionar todo ese soporte que yo como auditor vaya a presentar. Me va a incluir todas mis observaciones, todos los hechos, todos los argumentos, entre otros más. ¿A qué me refiero con esto? Recordarán que en clases pasadas yo les había comentado a ustedes que todo aquel documento que ustedes busquen, que ustedes presenten o que ustedes puedan solicitar con cada uno de los organismos, tienen que hacerlo por escrito. Una vez que ustedes lo hacen por escrito, el organismo está facultado para responderles de la misma manera. Y en base a esta situación es que ustedes van a tener el soporte de decir que es la información que el organismo público para el cual ustedes estuvieron revisando o estuvieron ejecutando todos sus procedimientos, les proporcionó dicha información. Posterior a eso, también los papeles de trabajo van a ayudar al auditor a ejecutar y supervisar el trabajo. ¿Cómo es que yo puedo jactarme de decir que me van a ayudar para ejecutar y supervisar? ¿Qué opinas al respecto, Maya? No le entendí muy bien su pregunta, profe. Sí, en base al comentario que tengo aquí, que los papeles de trabajo ayudan al auditor a ejecutar y a supervisar el trabajo, ¿por qué crees que los papeles de trabajo fungen esa actividad? Porque serían como una guía la cual yo estoy elaborando a la hora de estar haciendo mi auditoría. Por lo tanto, eso me va a ayudar tanto a ver por qué camino irme y a qué opinión voy a llegar y qué recomendaciones voy a hacer. Ok, muchas gracias, Maya. Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo pienso que como son la base, es el soporte por el cual se está argumentando el trabajo, asimismo te está dando eh, una pequeña orientación, una guía sobre el trabajo que se está realizando, entonces por el cual puedes supervisarlo, cómo se está haciendo, qué se está haciendo y qué está pasando con todo. Ok, muy bien, Luis. ¿Recuerdas la clase pasada, Luis, cuando les hacía yo el comentario acerca de que ustedes
iban a formar un equipo de trabajo y que tú ibas a ser el supervisor de esa auditoría? Sí, lo recuerdo, y en donde cuando el trabajo que se iba a realizar era demasiado complejo y se otorgaba un equipo para poder delegar ciertas partes y el auditor responsable, que en la clase anterior me mencionó a mí, era que a pesar que delegaba ciertas actividades, el auditor con más experiencia o tiempo es el que iba a tener la responsabilidad de todo el trabajo. Más que la responsabilidad de todo el trabajo es el supervisar cómo se están realizando todos los procedimientos dentro de todo el trabajo de auditoría. No es toda la responsabilidad, es supervisar. Aquí dejemos muy en claro el tema de la delegación de funciones que se van a dar entre cada uno de nosotros para que esto pueda salir avante. ¿Sí? Por eso esos papeles de trabajo que nosotros conformemos y que nosotros elaboremos nos van a ayudar como todo soporte para ejecutar toda esta situación. ¿Sí? Entonces, básicamente, en ese aspecto, a ver, Tere dice que es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, así como coordinar y organizar todas las fases de trabajo. Es correcto, Tere. Básicamente por eso es que los papeles de trabajo ayudan a los auditores a emitir sus opiniones, precisamente porque a través de los papeles de trabajo se queda la evidencia documental de que nosotros como auditores estuvimos ejecutando todas esas normas de auditoría de manera correcta. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy importante de los papeles de trabajo. Ahora, posterior a eso, también los papeles de trabajo se presentan como evidencia en caso de una demanda legal. ¿Cuándo puede suceder esto? ¿O cuál es la situación del por qué se dé una demanda legal? Quizá porque el organismo al que nosotros estamos auditando quiera argumentar que no se llevaron a cabo los procedimientos, que nosotros como auditores no les dimos la oportunidad de explicar o de proporcionar información que fuera el soporte para evitar todas las observaciones que nosotros como auditores les estamos emitiendo. Sin embargo, nosotros a través de estos papeles de trabajo siempre vamos a tener el soporte de decir se hizo, se realizó, se solicitó y tenemos nuestra evidencia documental en decir aquí está el oficio mediante el cual yo le pedí a los titulares me proporcionara la información y no lo hizo, no tengo una respuesta concreta referente a toda esta información y por ese motivo yo no tengo documentos que validar para emitir una observación o dejar libre de observaciones mi informe final. ¿Sí? Y por eso es muy importante que todos los papeles de trabajo que nosotros como auditores elaboremos y procesemos se lleven a cabo. Nuestro informe referente a cómo las desviaciones no se están ejecutando los procesos, los procedimientos que marca la ley o que se están infringiendo ciertas normas que no están correspondiendo a cada uno de los temas que yo tengo ya establecidos. Si yo tengo algún manual de procedimientos, yo tengo lineamientos específicos,
si tengo yo un programa que me está estableciendo cómo se van a llevar las situaciones y yo a través de mis papeles de trabajo dejo la evidencia de que no se está ejecutando de la manera que esté establecida de manera normativa, ese va a ser el soporte con el que yo voy a presentar ante la autoridad fiscalizadora todas las observaciones que he detectado como auditor. ¿Sí me doy a explicar hasta aquí, chicos? Ok, muy bien, Ale. Ok, Maya. Bueno, vamos a continuar. El auditor deberá preparar y conservar los papeles de trabajo cuya forma y contenido se diseñará conforme a las circunstancias específicas de la auditoría que estemos realizando. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener organismos a los cuales vamos a auditar solamente un programa. Quizá va a haber organismos en los que les vamos a hacer una auditoría de manera integral. ¿A qué me refiero con una auditoría de manera integral? Que vamos a revisar y a supervisar todas las funciones y actividades. Y cuando sea un proyecto o un programa específico, solamente nos vamos a enfocar en ese punto, en ese tema. Entonces, es por eso que en este punto nosotros tenemos que explicar que el contenido se diseñará conforme a las circunstancias específicas que yo como auditor voy a realizar. ¿Cuáles son todas estas actividades específicas dentro de una auditoría? El primer punto es el programa de auditoría que nosotros presentamos al organismo. Nuestra carta de presentación que en clases pasadas les había hecho ya el comentario, que se lleva a cabo, cómo lo vamos a realizar, cuál es nuestra forma y manera de trabajar y si existen modificaciones a este programa de auditoría que haya hecho por escrito al organismo o al titular de la dependencia a la que yo le estoy trabajando. ¿Sí? Posterior a eso también contendrá índices, referencias, cédulas y resúmenes adecuados. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si el día de mañana Eli me dice que no encuentra sus papeles de trabajo, que no sabe dónde quedaron, o que se le revolvieron los papeles de trabajo de la Secretaría de Salud con la Secretaría del Bienestar? ¿Qué pasaría si eso sucede, Eli? ¿Sí escucha, Eli? Mada, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, en efecto, no habría manera de comprobar lo que se realizó mediante la auditoría o en el transcurso que nosotros estamos llevando a cabo. Sí, Mada, ¿tú qué opinas
si no tuviéramos un orden en toda la documentación o en todos nuestros papeles de trabajo. Este punto en específico nos dice que nosotros como auditores debemos de preparar y conservar los papeles de trabajo y debemos de darle un contenido. Ese contenido incluye el programa de auditoría y sus modificaciones. Y además, los papeles de trabajo contendrán índices, referencias, cédulas y resúmenes adecuados. ¿Por qué esto me serviría a mí como auditor en el momento que se revuelven mis papeles de trabajo de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Bienestar? Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Monse, ¿tú qué opinas? Monse, ¿sí se alcanza a escuchar? Si estás en clase. Es correcto, Ale. No tendrían congruencia los pasos para dar seguimiento a la auditoría, así como no se seguiría todo el proceso y no tendría una buena auditoría, no tendría un buen resultado. Porque al final de todo esto nosotros tenemos que emitir nuestras opiniones y se tiene que dar un seguimiento a cada una de ellas. Mada, ¿sí se escucha? Chicos, ¿sí se escucha bien el audio? Ok, Ale, muchas gracias. Gracias, Eli. Bueno, vamos a continuar. Los papeles de trabajo estarán fechados y firmados por las personas que lo preparen. ¿Por qué es importante que estén fechados? Para dar la atención y el seguimiento adecuado. Saber en qué momento, si fue dentro del primer trimestre, si fue en el segundo, en el cuarto, en el tercero, cuando yo hice una observación y si es que la entidad gubernamental realizó la atención a esa observación que yo como auditor le determiné.
deberán estar firmados no solamente por parte de nosotros como auditores, sino también por parte del enlace que nos haya designado la entidad de gobierno, para que esto demuestre que ambas partes teníamos conocimiento de las omisiones o de las recomendaciones detectadas en el periodo en el que se hayan ejecutado. ¿Sí? Aunado a esto, también deberá conservarse un registro del trabajo efectuado por los auditores. ¿Cómo es que yo, como auditor, conservo un registro del trabajo? ¿Qué se te ocurre a ti, Maya, como un registro de mi trabajo? No sé si se tenga permitido tener como una copia de lo que yo estoy haciendo. Esos son tus papeles de trabajo. Tere, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que pueda ser mi evidencia o registro de que estoy efectuando un trabajo? Es cuando tienen la protección de la empresa y de los trabajadores de la empresa, bueno, de sus trabajos y de las auditorías. No va tanto por ese lado. Cuando yo me refiero o cuando nosotros como auditores hagamos referencia a que existe un registro del trabajo que yo estoy efectuando con la dependencia gubernamental, vamos a referirnos siempre a minutas de trabajo, ¿sí? O me voy a referir al momento de decir, quiero dejar una constancia de que estuvimos dentro de la organización o dentro del organismo público gestionando un documento mediante el cual el enlace designado para atendernos está firmando de conformidad que estuvimos de tal periodo a tal periodo dentro de las instalaciones. Muchas veces nosotros como auditores omitimos este punto y no tenemos una evidencia documental de que de verdad estuvimos laborando o estuvimos dentro de las instalaciones para llevar a cabo. Eli dice tener un archivo de la ejecución de trabajo, es decir, lo que se está realizando. Sí, ese sería mi archivo de ejecución, mi evidencia documental de que estuve ahí y me está amparando un documento o minuta de trabajo donde la persona designada para atender esta auditoría por parte del ente gubernamental está firmando junto con mi responsable de la auditoría. ¿Sí? Entonces, ese es mi registro. Aunado a eso, dentro de mis papeles de trabajo, estos se limitarán a los asuntos que sean pertinentes e importantes para cumplir con los objetivos del trabajo encomendado. ¿Por qué limito a que solamente sean los asuntos pertinentes y asuntos importantes? Vamos a poner un ejemplo en el cual a mí me toca auditar la compra de vacunas hoy en tema de pandemia, en tema de COVID. Me toca auditar el recurso que se está ejerciendo para la compra de vacunas. Y el momento en que yo estoy revisando y estoy diciendo que voy a auditar solamente ese recurso, se me ocurre hacer una observación referente a la compra de otros medicamentos. Entonces, nada tendría que ver la auditoría para la cual yo estoy contratado para llevar a cabo mis observaciones contra la observación que voy a poner en mis papeles de trabajo. Quizá en mis papeles de trabajo yo detecté que dentro de la compra de vacunas, también se le está comprando a un proveedor adicional paracetamol. Entonces, no tiene nada que ver mi tema o mi programa de auditoría conforme a lo que yo estoy detectando, que es otro tipo de medicamentos. ¿Sí? Entonces, por eso debo delimitar mis asuntos a lo pertinente e importante a mi objetivo específico.
Ahora bien, mis papeles de trabajo deberán ser preparados de forma ordenada, legible, pues de lo contrario pueden perder su valor como evidencia. Eli, ¿qué sucede si yo no tengo papeles de trabajo legibles? Desecharán lo que tenemos como evidencia y no será válida. ¿Sí? ¿Es correcto, Eli? Monse, ¿tú qué opinas al respecto? Que no se entiende lo que está escrito y por lo tanto se pueden hacer malas interpretaciones. Es correcto, si yo no lo hago de manera legible, si yo en vez eh, de hacer una anotación de un número 4, se puede confundir con un número 9 o un número 1 con un número 7, esto me va a permitir a mí tener una mala interpretación como organismo, como auditor que llegue y pida el último informe que les hayan entregado. Entonces, por esta situación es que mis papeles de trabajo deben de ser perfectamente legibles y deben estar ordenados de acuerdo a las fechas en que yo voy realizando mis trabajos de auditoría. Y si lo estoy haciendo por mes, lo estoy haciendo por bimestre, por trimestre o por semestre, debo de llevar ese orden de manera específica. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Muy bien, Ale. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Eli. Mada, ¿alguna duda hasta aquí? Maya. No, profe, todo bien. Ok, bueno. Los papeles de trabajo también deberán contener información suficiente. ¿Por qué? Porque con esta información a mí como auditor, ya sea experimentado o con una experiencia reciente, que yo no tenga contacto con la empresa, que yo no tenga contacto con el organismo gubernamental, al momento en que yo revise esos papeles de trabajo, pueda yo obtener a través de ellos la evidencia que respalde las conclusiones a las que ustedes llegaron en su momento, al juicio que elaboraron ustedes como auditores de un ejercicio anterior y que me va a servir de base a mí para revisar el ejercicio fiscal siguiente. Entonces, por eso es que todos estos papeles de trabajo deben de contener lo mayor posible en información para que pueda permitir conocer
en base a que determinaron ciertas observaciones o recomendaciones ustedes como auditores. ¿Sí me doy a entender hasta ahí, chicos? Posterior a eso, ok, Ale, muy bien, Tere. Posterior a eso, los papeles de trabajo, además de todas las especificaciones que ya comentamos hace un momento, también deberán incluir documentación. Esto es muy importante. Y esta documentación nos va a demostrar que el trabajo fue planeado y supervisado adecuadamente. Si yo como auditor estoy emitiendo una observación o una recomendación, pero no tengo soportado mi papel de trabajo y no lo tengo con evidencia documental, puede ser un argumento para que en algún momento la dependencia pueda girar una instrucción y decir que mi trabajo está mal elaborado, que mi trabajo no fue planeado, que la supervisión fue deficiente y que en algún momento a mí me puedan retirar el registro como auditor para un futuro en revisiones, ¿sí? Entonces, por eso es que mi trabajo debe de incluir toda esta documentación. Y como auditor tengo la libertad de solicitar a la entidad gubernamental me proporcione copia de los documentos que yo requiero para soportar mis observaciones. Aquí es muy importante que tengamos presente que la documentación que la entidad nos proporciona a nosotros no debe de ser solamente en copia simple. Siempre tenemos que solicitar que sea en copia certificada por el organismo, porque esto ampara que es documentación fiel a lo que obra en los expedientes que contiene cada uno de ellos. Si yo solicito solamente una copia simple de la documentación, perdería su valor probatorio, porque quizás el día de mañana hagan alguna modificación, agreguen un documento de manera adicional y el soporte que yo como auditor voy a tener de respaldo no va a coincidir con el que existe en la dependencia. A diferencia de que si me entregan una copia certificada, en ese momento ellos están avalando que es la documentación con la que se cuenta en ese momento. Y si en algún momento ellos quieren demandar porque dicen que es una observación infundada por parte de nosotros como auditores, nuestra evidencia documental nos va a respaldar y va a determinar el por qué nosotros emitimos esas conclusiones. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, chicos? Profe, ¿y yo como organismo cómo puedo obtener la copia certificada? Tú como organismo tienes los documentos originales, Maya. O sea, tú como organismo, como entidad de gobierno, eres la persona que tiene los documentos originales. A esto le conocemos nosotros como contadores o como auditores como documentación comprobatoria. Si yo el día de mañana, yo como auditor, llego a la dependencia en la que tú estás trabajando, Maya, y te digo, Maya, necesito que me des copia certificada de todos tus recursos correspondientes al pago de Internet de todo el ejercicio fiscal, entonces tú me vas a proporcionar a mí como auditor externo una copia certificada validada, ya sea por tu jurídico o por el área que esté autorizada para emitir estas copias certificadas, ese respaldo. Entonces, en algún momento tú me dirás, Maya, ay, pues, ¿qué crees?
Resulta que mi trámite del mes de diciembre de 2020 estaba incompleto porque en el momento no estaba la persona que firme el cheque o no estaba la persona que emite la póliza cheque o no se encontraba la persona que nos recibe las facturas y no tenía sello. Al momento que tú me entregas una copia certificada, estás validando que la información que me estás entregando está siendo cotejada contra lo que tienes físicamente. Esa es la función de las copias certificadas, que llevan un cotejo contra lo que tienes de manera física. Y estamos validando que coincide con el total de documentos, que coincide con el contenido de mi documento y que coincide con los montos. Si tú el día de mañana, como contador de un organismo, dices, ¿qué crees? Me faltó agregar estos dos trámites dentro de mi póliza que soporta mi documentación comprobatoria y lo presentas como evidencia con la autoridad fiscalizadora, se lleva a cabo un cotejo de esta información o se le conoce como una compulsa. Dentro de estas compulsas, yo como autor presento mi evidencia documental del por qué emití esa opinión. Y si tú como organismo presentas una información adicional a la que tú me certificaste, se da por entendido que tú como dependencia actualizaste ese trámite posterior a la fecha en que me certificaste la información. ¿Sí me doy a explicar ahí, Maya? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta aquí? Ale, Terem, Mada, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, Tere. Mada, ¿alguna duda? Bueno, continuamos. Los papeles de trabajo dentro de la documentación que debemos de incluir como auditores, también debemos de anexar que el sistema de control interno ha sido suficientemente estudiado y evaluado para determinar si deben aplicarse otros procedimientos de auditoría. ¿A qué me refiero con este sistema de control interno? Ale, en clases pasadas, ¿a qué nos hemos referido con el sistema de control interno? Madaí, ¿a qué me he referido en clases pasadas cuando hablamos de control interno?
Monse. Profe, es para promover la seguridad y acerca de los objetivos que tiene la empresa y de las operaciones del reporte y el cumplimiento. Es correcto. Recordemos que en el control interno nosotros vamos a conocer y a ubicar si tenemos procedimientos vigentes, si existen manuales, cómo es que se llevan a cabo cada uno de los procesos y procedimientos dentro de cada uno de los organismos. Entonces, si yo ya cotejé, yo como auditor ya cotejé y revisé el sistema de control interno que está implementado en la dependencia de gobierno, funge al 100% las funciones y actividades para desarrollar el trabajo como debe de ser y como está planeado y como está estructurado, lo hago también de conocimiento en mis papeles de trabajo, porque estoy diciendo que se están llevando de manera correcta y lo estoy soportando y sustentando con que tengo la evidencia documental de eso. Si en algún momento yo encuentro que dentro de los manuales de procedimientos que a mí me están proporcionando no se llevan a cabo los procesos y procedimientos correspondientes dentro del organismo, entonces también como auditor voy a hacer una observación y voy a determinar qué procedimiento sí está funcionando, qué procedimiento no le está funcionando y cuál sería la opción para que esto tenga una mejora dentro de los mismos procedimientos. ¿Sí es claro hasta aquí? Ok, Maya, muy bien. Eli, ¿qué sucede? Va una pregunta para ti, Eli. A ver, ¿qué sucede si yo en mis manuales de procedimientos, yo como dependencia en mis manuales de procedimientos digo que el departamento encargado de realizar todos y cada uno de los pagos que se tengan en el organismo lo tiene que hacer el departamento de tesorería? Y yo como auditor llego y me doy cuenta que quien realiza los pagos es el departamento de contabilidad, ¿qué harías? Mada, ¿tú qué opinas al respecto? No, Eli, no se les impone una multa. Nosotros como auditores no podemos imponer multas. Nosotros como auditores lo que hacemos es emitimos una observación o una recomendación. Y en esa recomendación, como auditor, les puedo decir que no estás llevando a cabo de manera correcta tu manual de procedimientos. ¿Por qué no lo estás llevando a cabo? Porque en tu manual de procedimientos me estableces que el área o la persona facultada para realizar todos los pagos que tengan que ver a proveedores, a servidores públicos, lo va a realizar el departamento de tesorería al momento de realizar la revisión de auditoría con el organismo. Yo como auditor externo me estoy percatando y estoy teniendo la evidencia de que quien está realizando todos los pagos es el departamento de contabilidad.
Entonces, estás incumpliendo con lo que está establecido en tu manual de procedimientos. Y así es como realmente yo como auditor dejo una observación de seguimiento para la entidad gubernamental, diciéndote que no estás cumpliendo al 100% tus manuales establecidos. Al final, si yo como auditor dejo esa observación y pasa el primer trimestre y pasa el primer trimestre y termina el año y no has dado atención y cumplimiento, entonces es cuando la autoridad fiscalizadora, llámese Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior Local o Secretaría de la Función Pública, a través de sus órganos internos de control, me va a sancionar o me va a pedir de manera oficial que dé el seguimiento adecuado a la recomendación que me hizo el despacho externo. Si esto no amerita una imposición de una multa, porque recordemos que hay sanciones que emite la Auditoría Superior de la Federación, si esto no amerita una sanción económica, solamente se da por atendida, pero puede desencadenarse en un plazo, ¿sí? En una responsabilidad administrativa para el servidor público que impuso esta situación. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, Eli? Ok, muy bien, Eli. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. La documentación que también debo de incluir dentro de mis papeles de trabajo es toda la evidencia obtenida durante la auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y las pruebas realizadas que hayan proporcionado suficientes elementos comprobatorios competentes para soportar la opinión expresa y que es sobre una base razonable. Entonces, aquí volvemos a caer en el mismo punto, que la documentación que yo voy a tener que quedarme como auditor va a ser mi respaldo del por qué emití esa opinión positiva o esa opinión negativa. Para que el día de mañana, cuando la autoridad fiscalizadora pregunte por qué si realicé una auditoría no detecté observaciones, es por esta situación. Y está mi documentación que va a comprobar que realice todos los trabajos que se requerían. ¿Sí? Posterior a eso, terminaremos el tema de papeles de trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Profe, esta presentación junto con las anteriores, ¿nos las podría compartir en plataforma, por favor? Sí, claro. Esta presentación se las voy a cargar hoy en la noche en la plataforma para que la tengan. De hecho, en esta presentación vienen todos los temas de las clases que hemos visto en lo que va de este parcial. Gracias, profe. Ok, bueno, continuamos entonces y el siguiente y último tema dentro de la materia es el informe de auditoría. Recordarán que en clases pasadas les dejé una tarea referente a los informes y que he estado haciendo mucha mención hoy en día de cuáles son.
Monse, ¿tú nos puedes decir o mencionar cuáles son esos 4 informes que emite el auditor? Ale, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Recordemos que la opinión que emite el auditor queda establecida en esto que nosotros conocemos como informe y es el informe final. Salud. Ok, Eli, y te falta uno. Ok, no estoy en 100% de acuerdo con tu descripción de cada uno de ellos, Eli. Ahorita lo comentamos. Ale, tú, ¿cuáles son los que nos puedes mencionar? Maya, ¿tú qué nos puedes mencionar? Ok, Maya. Madaí, ¿tú qué nos puedes mencionar al respecto? ¿Si estás ahí, Madaí? Ok, chicos, a ver.
Los 4 tipos de opiniones que un auditor me puede expresar a mí a través de un informe final va a ser mi informe, el nombre oficial o el informe autorizado es informe final con dictamen sin salvedades, entre paréntesis si le quieren poner opinión limpia, pero el nombre correcto es sin salvedades. El segundo es un informe final con dictamen con salvedades. Cuando yo digo que hay salvedades, son observaciones mínimas. Mi tercer informe final con dictamen, con una opinión negativa, y esto quiere decir que cuando existe una opinión negativa, es que se han detectado demasiadas observaciones y recomendaciones que la entidad de gobierno ha dado atención, pero que no ha subsanado al 100%. Que ya tienen conocimiento, que ya saben, que ya se les dijo en varios informes parciales, pero que no han dado una atención oportuna. Y el último informe, con una abstención de opinión, es el peor de los informes que un auditor nos puede emitir. Porque si el auditor se abstiene de emitir un comentario, es porque todo lo que detectó y todo lo que encontró durante el ejercicio fiscal está mal. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ale, Eli, Monse, Maya. No, profe. Ok, Maya. ¿Ustedes, chicas, alguna duda hasta aquí? Ok, Eli, perfecto. Ok, Tere, muy bien. Bueno, continuamos con los temas de y este último documento, este informe final emitido por el auditor externo, me va a señalar todos los hallazgos que yo como auditor haya detectado, así como todas las conclusiones y recomendaciones que han resultado con relación a los objetivos propuestos para el examen de que se trate. Cuando hablamos del examen de que se trate es para cada una de las áreas que yo determiné y que yo revisé. Al término
término de cada intervención, el de la instancia de control lo presentará a la autoridad competente y confirma. Yo como auditor, una vez que termino de elaborar mi auditoría y emito mi informe final, me voy a encontrar con que tengo que presentar toda la información ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Auditoría Superior Local y ante la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ojo chicos, cuando yo en el examen les pregunte ante qué instancias o ante quiénes tengo que presentar mi informe final con auditoría, son 4 esenciales. ¿Quiénes serían, Maya? Ya les mencioné 3. ¿Quién sería la 4ª instancia ante quien tengo que presentar mi informe? Es pregunta abierta para todos, ¿eh? Para Ale, para Maya, para Tere y para Mada. ¿Quiénes son las 4 instancias ante las que tengo que presentar mi informe final? ¿Ninguna respuesta, chicas? Continúo con la clase. Ok, bueno. El informe, como bien les decía, al término de cada intervención, se presentará ante la instancia de control. Y en la presentación de los informes de auditoría se considerará la forma, el contenido y la distribución de los mismos. ¿Cómo voy a presentar mi informe de auditoría? Debe de ser un informe oportuno, completo, exacto, objetivo. Debe de ser un informe convincente con lo que yo estoy haciendo o con lo que yo realicé como auditor. Debe de ser una presentación clara de la información, una información concisa que me permita a mí definir por qué emití esa opinión, y la información presentada debe de ser útil para todos los medios a los que estoy presentando. Llámese auditorías, llámese función pública, llámese organismo al que yo audité. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí, chicos?
Maya, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesor. Tere, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, Tere. Madaí. Ale. Pues estos son los puntos que debe reunir la presentación de mi informe final como auditor. Son estos 8 puntos. ¿Sí? Así que si yo les pregunto cuáles son los 8 puntos que debe reunir mi presentación de informe final, tendrían que mencionarme estos. Y por último, el contenido de mi informe final. Mi informe final va a tener que estar sustentado por objetivos, por el alcance de mi auditoría y la metodología que yo como auditor haya utilizado para emitir esos comentarios. Aunado a eso, los resultados de la auditoría que hayan salido. ¿Qué es lo que yo detecté como auditor? ¿Qué fue lo que yo encontré? ¿Qué le hice de conocimiento a la entidad auditada para dar un seguimiento? Y esto se traduce en observaciones que haya hecho yo como auditoría o como recomendaciones. Recomendaciones que debe de seguir la entidad. Es decir, si yo le detecté que no tienen un control de inventario de todos sus bienes muebles, mi recomendación para ellos sería etiquetar cada uno de sus muebles para que los tengan perfectamente identificados. Y si al final de mi auditoría la entidad de gobierno no lo hizo, esa recomendación se vuelve una observación. Mi informe final también debe de contener la declaración sobre las normas de auditoría. Esta declaración debe de amparar que todo el trabajo se realizó conforme al estricto apego a la normatividad que nos es aplicable. Que estoy cumpliendo las disposiciones jurídico-administrativas. Jurídico-administrativas, toda mi normatividad que me es aplicable dentro de mi organización u organismo público, así como toda la disposición administrativa. En la disposición administrativa recordemos todas las instrucciones que se dan dentro de cada uno de los organismos. Si existió algún incumplimiento, también lo tengo que hacer de conocimiento dentro del contenido de mi informe final. Si yo pedí alguna información y no me proporcionaron, si yo pedí que se hicieran o se atendieran las recomendaciones y no se realizaron, esos son incumplimientos por parte de los órganos de gobierno. Mi presentación directa de informes sobre actos ilícitos. Si al momento en que yo estoy dando mi auditoría me percato que se están cometiendo actos ilícitos, lo voy a señalar de manera directa en mi informe final. Y así va a ser en cada uno de mis informes de manera parcial también. Mis controles de administración. ¿Cuáles son las bases que a mí me sirvieron para llevar a cabo toda esta auditoría? Las opiniones de los funcionarios responsables. Cuando yo estoy haciendo un trabajo de auditoría, debo de tener y de informar también al organismo público al que estoy auditando cuáles son mis recomendaciones, cuáles son mis observaciones preliminares. Y existen algunas opiniones de los funcionarios públicos para desvirtuar los hechos que yo como auditor estoy determinando.
Dentro de mi contenido de este informe final también debe de hacerse de conocimiento el reconocimiento de logros notables. ¿A qué me refiero con este reconocimiento? A que aunado a que determinamos ciertas omisiones por parte del organismo, al momento en que nosotros las hicimos de conocimiento, ellos van a dar una atención oportuna a través de los siguientes ejercicios, o que de acuerdo a un informe parcial que yo emití una recomendación, se siguió y forma parte ahora de una nueva forma de trabajar o de una nueva manera de llevar a cabo el procedimiento dentro del organismo. Y por último, y no menos importante, todos los asuntos que requieran un estudio adicional. Si yo como auditor determino que los manuales de procedimientos del organismo están obsoletos, lo tengo que hacer de conocimiento dentro del contenido de mi informe como un asunto que requiere un estudio adicional y que se tiene que actualizar y que se tiene que llevar a cabo dentro del procedimiento. ¿Sí me doy a explicar hasta aquí, chicos? Ale, Tere. Ok, muy bien, Tere. Ale, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Pues con este tema damos por concluidos nuestro temario de la materia contabilidad y auditoría gubernamental. Y así damos por concluida la clase el día de hoy y nos estamos saludando este jueves para el último examen. Que tengan un excelente día a todos, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.